Saludos, nos vamos en directo al Congreso de los Diputados porque Cayetana Álvarez de Toledo va a comparecer y reaccionar ante la noticia que conocíamos esta tarde. Su destitución como portavoz parlamentaria será sustituida por Cuca Gamarra. Le escuchamos. Ayer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, me pidió que viniera a Madrid a reunirme con él. Yo estaba afuera, pasando unos días de vacaciones, pero bueno, viajé esta mañana, vine a verle y estuvimos reunidos esta mañana en Génova un largo rato, casi más de 2 horas, conversando. Y el presidente del Partido Popular me ha comunicado en esa reunión su decisión de destituirme como portavoz del Grupo Parlamentario. Popular. Es una decisión que lamento profundamente porque la considero perjudicial para el Grupo Parlamentario, para el Partido Popular y para la causa que defendemos, que es la de una España fuerte, adulta, moderna, por supuesto de ciudadanos libres e iguales. Antes que nada, quiero hacer una referencia, una mención a los diputados del Partido Popular, a los que he tenido el inmenso honor de dirigir durante este último año. A muchos de ellos yo no les conocía, les conocí a partir del ejercicio de mis responsabilidades y yo quiero reconocer hoy su esfuerzo, su convicción, su compromiso con España y decir que me hubiera gustado que todos ellos tuvieran el máximo protagonismo posible. Eso intenté a lo largo de mi portavocía, sin atención a su procedencia, a su perfil, a sus sensibilidades, a que formaran parte de presuntas corrientes, facciones, amistades, lealtades, esto que es muy habitual en política. Me hubiera gustado que todos ellos pudieran asumir máximo protagonismo a lo largo de una breve legislatura y complicada como ha sido esta. Quizás eso no haya sido posible, pero a todos ellos quiero transmitir mi más absoluta gratitud por su actitud a lo largo de este año, por su apoyo y por su lealtad. Me llevo, por supuesto, el recuerdo del afecto y el apoyo de todos ellos y también recuerdo especial, quiero hacerlo, del empeño común que pusimos para que se reabriera el Parlamento durante el estado de alarma, con la pandemia y la felicidad y la satisfacción con el objetivo cumplido. A partir de ahí se preguntarán ustedes sobre los motivos de mi destitución. Yo no puedo abundar en las especulaciones, pero sí puedo referirme, y lo haré con detalle, como creo que es mi obligación, a los motivos que me ha esgrimido el señor Casado para esa destitución y que forman parte de la conversación que hemos tenido. A modo de conclusión, por empezar por la conclusión, quiero decir que a mí esas causas me parecen desdichadas y que yo no las comparto. Como he dicho al principio, no estoy de acuerdo con esos motivos que él ha esgrimido, ¿no? En primer lugar, el señor Casado me ha dicho que la entrevista que yo concedí al diario El País le parecía que constituía un ataque en toda regla a su autoridad en varios frentes, ¿no? Pero por ir a los detalles que forman parte quizá de esa entrevista, pero no solamente de esa entrevista, sino de a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Yo creo, en primer lugar, el señor Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad. Es desde luego una visión de la portavocía, de la propia política y, por supuesto, de su autoridad que yo no comparto, ¿no? Y así se lo manifesté. Su decisión me parece la culminación de una expresión que yo he oído muchas veces a lo largo, o he leído muchas veces a lo largo de estos meses, que es eso de Cayetana va por libre o Cayetana es un verso suelto, ¿no? Y siempre digo, ¿suelto de qué? En la política española, creo, infravaloramos la fuerza constructiva, creativa, necesaria de la libertad y del pensamiento crítico. Lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir hoy, que es un día importante para hacerlo. Siempre he creído y creo que la discrepancia no es sinónimo de deslealtad, que la libertad no es indisciplina y que el pensamiento propio nunca es un ataque a la autoridad. Y desde luego jamás lo han sido, en mi caso, ante el señor Casado. En estos meses seguramente he dicho muchas cosas heterodoxas, cosas sorprendentes, cosas que a muchas personas quizá no le gustaron, a gente incluso del Partido Popular y que así lo expresó y lo dijo, pero jamás las he dicho en detrimento de la autoridad del señor Casado, ni desde luego los intereses del centro derecha español, por cuya reconstrucción y por cuya fortaleza he trabajado de la mejor manera que he sido capaz. Al contrario, creo.
Creo que estoy convencida, de hecho, que el señor Casado necesita a su lado personas con criterio propio, leales, por supuesto, y con criterio propio, porque como he dicho, lealtad y criterio propio son perfectamente compatibles, en mi opinión. Y hago extensible esta reflexión muy básica de mi visión de la portavocía en grupo parlamentario al resto de diputados. Y yo no considero en este caso que la libertad, el ejercicio de esa libertad sea un privilegio del portavoz o de una persona en un cargo, digamos, de relevancia en un partido, ¿no? O que sea un capricho, consecuencia de mis circunstancias personales, sino que creo que realmente forman parte de la obligación de cualquier persona que se dedica al examen de la realidad, al análisis de la realidad y desde luego a la política, que es una actividad adulta, una actividad seria y que tiene que estar de la mano, tiene que ir de la mano del pensamiento crítico y del análisis crítico de la realidad, ¿no? Y yo creo que esa expresión de las personas va por libre o dicen de alguien verso suelto, en el fondo lo que esconde es una visión resignada de los partidos políticos. Como si los partidos estuvieran condenados a ser camarillas cerradas, ¿no? O una secta, ¿no? Que es una forma de esclavitud formar parte de un partido porque no te puedes expresar con libertad, ¿no? Y yo honestamente creo que no tienen por qué serlo, ¿no? Primero, porque esa visión creo que solo abunda en la degradación de la política y de los partidos, en su descapitalización. Bajo esa visión solo prosperan personas que repiten consignas de manual fabricadas por las sedes centrales de los partidos políticos y en fórmulas muy poco imaginativas, ¿no? Y segundo, y creo que esto es incluso más importante, lo es para mí, porque esa visión no refleja la realidad. Es decir, yo no creo en los colectivos homogéneos, ni siquiera en el caso de los partidos políticos. Evidentemente no soy ingenua, los partidos son por definición lo más parecido a esa idea de un colectivo homogéneo, ¿no? Pero desde luego es una cuestión de equilibrios y de proporción y de matices. Pueden, y yo creo que deben ser organizaciones de personas que trabajan desde sus personalidades, criterio propio, su independencia, autonomía de criterio, con confianza mutua por un objetivo común. Insisto en eso, que los diputados también son individuos, cada uno con voz propia, con personalidad, con preferencias, y que esa idiosincrasia personal es compatible con la unidad necesaria, la disciplina, la acción común. Es decir, que la acción y la unidad nacen de la deliberación y del debate previo y no de la imposición. Lo he creído siempre. Y por eso, una de las cosas que intenté hacer cuando llegué como portavoz hace un año, y lo propuse, fue dar libertad de voto a los diputados en asuntos morales en el grupo parlamentario. Me parecía que era una manera de reconocer que hay sensibilidades diferentes en asuntos morales profundos y que eso era compatible perfectamente con una acción común y con la fortaleza de un grupo parlamentario. Eso se consideró una amenaza a la cohesión interna. A mí nunca me pareció que lo fuera, pero realmente creo, como he dicho, que la unidad nace de la deliberación y del debate y no de la imposición. Y además creo que esa negación de la libertad interior y de la diversidad interior lo que hacen es dificultar precisamente un proceso de ensanchar las bases de un partido político. Es decir, pueden que hagan un partido popular más homogéneo, pero no por eso más grande y más fuerte, sino al revés, ¿no? La homogeneidad lo que hace es limitar, reducir, hacer algo más pequeño y más pobre. En segundo lugar, el segundo reproche que me hizo el señor Casado fue mi referencia a que la destitución de Gabriel Orriaga como jefe de la asesoría parlamentaria del Partido Popular era una invasión de competencias del partido sobre la dirección del grupo parlamentario. Eso lo dije y lo sostengo. Esa invasión de competencias se produjo y de hecho se venía produciendo hace mucho tiempo, ¿no? Desde el minuto uno, debo decir, prácticamente desde el minuto uno, el secretario general del partido intentó restringir al mínimo la autonomía de la dirección del grupo parlamentario. Y yo realmente no entendía por qué esa necesidad de restringir al mínimo la autonomía y la capacidad de acción de la dirección del grupo, porque la dirección del grupo reclama una autonomía básica y elemental nacida de la confianza mutua y del proyecto común. Y desde luego creo que si analizamos los precedentes, yo conozco algunos, lo viví más de cerca en la historia desde luego del Partido Popular, creo que
ningún portavoz de la oposición en el PP ha tenido menos autonomía que yo en el desempeño de mis funciones como portavoz, insisto, que de los que he tenido yo a lo largo de este tiempo. En todo caso, quiero decirlo además tajantemente, yo no quiero ahondar en esto de las pugnas internas de poder, jamás me han interesado. Solo reflejan una parte de la política, que es la que a mí menos me ha interesado, en la que menos he participado y en la que menos he querido contribuir, jamás. Sí quiero referirme, sin embargo, a otro lugar común que se ha utilizado a la hora de justificar mi destitución. Desde luego no lo ha hecho el señor Casado cuando hablamos, porque él sabe que eso no es verdad, pero sí se ha hecho desde eso que llaman fuentes o filtraciones, o desde luego se ha hecho en eso, en el mundo, digamos, en el paisaje mediático general, del que mucho se ha hablado a lo largo de las últimas semanas de mi posible salida, ¿no? Que es el debate de moderados y radicales. Y de hecho yo creo que probablemente lo veremos esta misma tarde, si no lo hemos visto ya, porque todavía no he podido mirar cómo se ha recibido esta noticia, pero seguramente se verá también en la prensa mañana, que se interpretará mi salida como, digamos, una apuesta por la moderación frente a la radicalidad, ¿no? Y sobre estas etiquetas de duros y blandos, moderados y radicales, quiero remitirme a algo que decía ayer en esa entrevista, pero que he dicho muchas veces, ayer fue la última vez, que es preguntarme qué categorías son esas de duros y blandos, moderados y radicales, ¿no? Lo decía ayer y lo repito, España es ese insólito país donde la centralidad y la moderación de una persona los definen el nacionalismo y la extrema izquierda. Nacionalismo que, como sabe cualquier persona, es una ideología profundamente reaccionaria, y la extrema izquierda, que de moderada tiene bien poco, y especialmente en España, ¿no? Pero es que además esas etiquetas son reduccionistas, es decir, reducen al individuo, a la persona, a una sola cosa. Es decir, tú entras en una categoría duro o blando y es imposible que esa persona pueda recoger todos los matices de un pensamiento complejo como es el que tienen las personas adultas, ¿no? Impiden, insisto, ver la complejidad de las personas, la complejidad de la política. Y un ejemplo, quizás el más así notable, o que a mí me pareció más notable en lo que se refería a mí, y perdonen que tenga que hablar de mí hoy, pero me toca, es mi relación con Vox. Curiosamente paso por ser la adalid de Vox y gran defensora de Vox en el Partido Popular, cuando creo que los propios dirigentes de Vox coincidirán conmigo en que pocas personas del PP han escrito páginas más duras contra Vox que yo. Y seguramente también lo saben, estoy segura, dirigentes del PP que curiosamente gobiernan con Vox, por ejemplo, con el apoyo de Vox, pero se les considera o tienen el privilegio de que en el mundo mediático, en el paisaje general, se les llame moderados. Es una de esas paradojas en las que vivimos instalados en la política española. Y en todo caso, también decía ayer y he dicho muchas veces, pregunto si es radical hacer oposición firme e indómita al gobierno más radical de la democracia, al gobierno más ultra de la democracia, que es el que tenemos la desgracia de padecer en estos momentos. Bueno, y ahora voy a lo sustancial, sigo, si me permiten, con paciencia. A ver, el tercer motivo que esgrimió el señor Casado también para, digamos, la causa para mi destitución es que empieza en septiembre una nueva etapa política, ¿no? Y le preocupaba mi actitud ante los presupuestos, negociación de presupuestos y ante las negociaciones del Pacto por la Justicia, ¿no? Y efectivamente yo no soy partidaria de un pacto con el PSOE por el reparto de cargos en la justicia, ¿no? Debo decir que no conozco, no en detalle ni en nada, el transcurso de esas negociaciones, porque se me ha mantenido al margen, cosa que respeto, pero no conozco los detalles, por lo cual no voy a entrar a valorar los detalles, sí puedo hablar en términos generales, ¿no? Lo repito, y además siempre lo he dicho así, que yo creo que la justicia hoy en España es el último dique de contención que tiene el sistema frente al proceso encabezado por el señor Sánchez en alianza con Podemos y el separatismo, con lo cual una justicia fuerte e independiente creo que es absolutamente esencial. Eso es una digamos, valoración básica sobre esta cuestión. Y también porque creo, y así lo he defendido, y hablando también con asociaciones judiciales como portavoz, en la regeneración de la justicia en sí misma. Es decir, que los jueces elijan a los jueces. Creo que el Partido Popular tenía en esto una oportunidad muy importante para levantar una bandera de regeneración, coherente no solo con sus principios, sino con la grave situación política que atravesamos. Ciertamente se podrá decir que mi oposición a esos pactos en la justicia me colocan en el campo de los duros, ¿no? Dentro de las etiquetas que se establecen ahora, ¿no?
Pero entonces esto no cuaja muy bien con mi defensa de un gobierno de concentración constitucionalista, que vendría a desmentir la idea de que yo estoy en contra de los acuerdos o las negociaciones con el Partido Socialista sobre determinadas cuestiones, ¿no? Y esta es una cuestión importante, ¿no? Y la planteo porque creo que el mayor reproche que me ha hecho el señor Casado, y yo creo que el tema que para él es más importante o decisivo, es mi insistencia en la necesidad en España de un gran acuerdo político entre el espacio socialdemócrata, digamos, y el espacio liberal conservador, ¿no? Pablo Casado rechaza tajantemente mi insistencia en un gobierno de concentración constitucionalista en España. Ahora bien, como saben ustedes, esto es una propuesta que yo hice en un comité ejecutivo, órgano del partido, después de las elecciones generales de noviembre, ¿no? Entonces yo planteé que el Partido Popular fuera quien ofreciera al señor Sánchez ese acuerdo para evitar un acuerdo con Podemos y con Esquerra y separatistas. Desde entonces yo he matizado mi opinión porque leo la realidad y veo lo que pasa, ¿no? Y así lo he explicado muchas veces, y la realidad ha demostrado que Sánchez prefería una coalición ultra, una coalición radical, hizo una coalición efectivamente, pero con fuerzas disolventes. Y así lo dije yo ayer también, que en fin, el principal obstáculo para un acuerdo, un gran acuerdo de concentración constitucionalista en España, es la podemización de Pedro Sánchez. Ahora bien, digo, esa deriva de Sánchez no puede impedir, en mi opinión, que nosotros, desde el Partido Popular, cumplamos con nuestra obligación, que es exigir una ruptura del PSOE con Podemos, ¿no? Exigirle que vuelva el PSOE a la centralidad española, ¿no? Porque si no lo hacemos, ¿qué significa? ¿Que no queremos que Sánchez rompa con Podemos? Claro que queremos que rompa con Podemos. Queremos un gobierno centrado y constitucionalista en España, ¿no? Evidentemente, si Sánchez cometiera el extraordinario milagro, en fin, en su obra y como le conocemos, de romper con Podemos y volver a la centralidad y hacer un gran acuerdo constitucional, eso tendría riesgo para la oposición. El partido minoritario en estos acuerdos suele asumir un riesgo, pero siempre he dicho que mi opinión era un riesgo patriótico, un sacrificio patriótico. En todo caso, y aunque el señor Sánchez no hiciera eso, no aceptara ese acuerdo, creo que al margen es, desde el punto de vista patriótico, político, casi moral, es un emplazamiento a los socialdemócratas, a los votantes socialistas, a la izquierda española, al progresismo español, sobre la necesidad de volver a la centralidad, abrazarse a la reforma y abandonar el camino de la ruptura, que es Podemos, y es el camino, en fin, de los que se quedaron al margen de la transición y que ahora pretenden colocar nuestro sistema constitucional a los pies de los caballos. Finalmente, con esto llego al último punto de mis, digamos, discrepancia con el señor Casado, ¿no? Y es que el señor Casado me dejó claro que a él no le interesa la batalla cultural, ¿vale? Es decir, no le parece que sea un asunto político relevante en estos momentos. Y para mí sí lo es, y para mí lo es profundamente. Por eso, de hecho, he dado la batalla contra el feminismo radical en nombre de un feminismo antivictimista. Por eso creo que, en fin, el asunto de la memoria histórica debe encararse de manera de frente, que hace falta decir el punto y final a la utilización de la guerra civil y la dictadura como argumentos políticos. Y también por eso mi enfrentamiento con el señor Iglesias en el Congreso. Enfrentamiento que, como saben ustedes, llevó a que el Congreso retirara, la presidenta del Congreso retirara unas palabras mías del orden del día, del boletín de las Cortes, y que yo he planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional. A la dirección del partido le parece que yo no tengo necesidad de plantear ese recurso ante el Tribunal Constitucional. No estaba dispuesto a sufragar ese recurso, pero yo buscaré la forma de sufragar ese recurso ante el Tribunal Constitucional para que las palabras verdaderas que yo pronuncié en esta casa queden en el diario de sesiones como compromiso, no con mi derecho a decir cualquier cosa, sino con mi derecho a decir la verdad. Y en todo caso, la batalla cultural, como he dicho, a mí me parece absolutamente esencial por dos motivos, y de verdad voy acabando. Primero, porque lo que está en juego en esa batalla cultural es nada menos que los valores esenciales de la Ilustración, de las sociedades tolerantes, de las sociedades plurales, de las sociedades civilizadas. Y segundo, es decir, libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y segundo, porque además estratégicamente conviene al PP. Y es muy raro, o no tan raro, pero cuando la moral y la conveniencia coinciden, pues qué mejor oportunidad que abrazar esa causa, ¿no? El PP tiene que ensanchar sus bases
sociales y electorales. La cuestión que siempre se plantea es cómo, y como yo he dicho la última vez también en una junta directiva, creo que el camino de la batalla cultural permite atraer a muchas voces progresistas, gente, como digo, vinculada con los conceptos de la ilustración y la modernidad, que empiezan a estar hartas de la espiral identitaria, de la radicalidad identitaria, y que buscan racionalidad y precisamente la defensa y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que es lo que la batalla cultural pretende defender. Sin embargo, creo que todavía hay personas en el PP que creen que el camino de ensanchar esa base es a través de la contemporización con el nacionalismo y que hay que ignorar la batalla cultural. Yo creo que están en tiempos pasados. Yo creo que quieren reeditar victorias basadas en fórmulas antiguas, que ahí no hay moderación, que ahí no hay estabilidad y que no hay ahí en ese camino el futuro de una mayoría social. Creo que España ha cambiado. Creo que hace falta una respuesta nueva y que esa respuesta nueva incluye, por supuesto, dar la batalla cultural. Es un terreno fértil y nuevo en los dos lados, hacia lo que llamamos la derecha del PP y también hacia la izquierda del PP. Es un eje nuevo, político y moral, y creo que es una estrategia que aúna, curiosamente, lo profundamente progresista y lo profundamente liberal. Y que, por resumirlo, lo que lo encumbra y lo que incluye es una defensa absolutamente a ultranza del individuo, de la persona, del ciudadano. Y creo que ahí debería comenzar la gran construcción de una alternativa española, y que ahí está el verdadero centro político español, basado en tres ejes, y de esto también lo hemos podido hablar en nuestra reunión: constitución, constitucionalismo, clases medias, su reconstrucción después de la devastación que va a venir, profunda devastación, y una cultura de ciudadanía, una cultura de ciudadanos, la batalla cultural. Como he dicho, la dirección del partido creo que no considera que esa batalla sea imprescindible. Yo sí lo considero, y creo que muchos votantes del Partido Popular también. Y por eso, y porque me importa tanto el futuro de España, como cuando con profunda emoción y nervios también acepté la responsabilidad de presentarme como candidata del Partido Popular de Barcelona, del Partido Popular de Cataluña, de una de las partes más heroicas del Partido Popular. Pues digo que lamento profundamente, siento mucho mi destitución como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y digo que seguiré dando esa batalla. Muchas gracias. Una pregunta, señora. Directo para el canal 24 Horas de Televisión Española. Palabras de Cayetana Álvarez de Toledo en directo, informando de las causas por las que ha sido destituida. Dice: lamento profundamente la decisión de destituirme. Dice que es perjudicial para el grupo, el partido y el país. Y lanza algunos motivos de Pablo Casado. Dice que, según Casado, su concepción de la libertad es incompatible con la autoridad de Casado, que no aceptó la autoridad del partido cuando fue cesado Gabriel Elorriaga como asesor jurídico, que el Partido Popular está en una nueva etapa y que a Casado le preocupaba la posición contraria de Álvarez de Toledo con respecto a un pacto en los presupuestos o de renovar la cúpula judicial, que también rechaza a Casado su insistencia en buscar un gobierno de concentración y que no comparte lo que entiende por batalla cultural. Pues esa era la última hora. Desde el Palacio de la Zarzuela retomamos esa conexión con el Congreso de los Diputados, donde ahora Cayetana Álvarez de Toledo responde a las preguntas de los periodistas una vez hemos conocido su destitución como responsable del grupo parlamentario. No esta vez con plazos, pero en cuanto esa decisión esté, seguro les comunicaré sin mediar mucho tiempo. Les comunicaré cuando esté la decisión tomada. Señora Álvarez de Toledo, ¿se queda usted con la sensación de que han ganado sus detractores? No, es que no son, insisto, no es ni victorias ni derrotas. Yo ya he hecho mi valoración de la situación política, de cómo veo lo que ha pasado, mi lectura de los hechos, y no hablo de verdad, ni victorias ni derrotas. No voy a entrar en ese tipo de lenguaje deportivo que, como saben ustedes, considero que la política está contaminada de lenguaje deportivo y de esta manera binaria de entender las cosas, ¿no? Ganan unos, pierden los otros, una facción, la otra facción. No es mi manera de entender la política ni de hablar sobre la política. ¿Tiene la decisión ya tomada sobre si dejar el acta o no? ¿O para comunicarla más tarde? No. ¿O lo está pensando? Y por otro lado, ¿alguna decepción de alguien que esperara que le dijese algo y no ha recibido...? No, de verdad, no, ninguna. O sea, le aseguro, o sea, no... Decepciones personales, nada. O sea, yo de verdad doy las gracias a las muchísimas personas que han ayudado a lo largo de este tiempo y en un grupo parlamentario que siempre es un
Lo decía antes, son organizaciones complejas los partidos, no estamos cortados con la misma tijera. Un partido político no es un ejército que se puede, digamos, simplemente ordeno y mando, ni es una secta de que todo el mundo es idéntico y piensa igual. Aquí hay sensibilidades variadísimas y personalidades muy distintas y trayectorias diferentes. Y aunar todo eso siempre es difícil. Y yo creo que la libertad es un extraordinario instrumento para la unión. Aceptar que las personas son diferentes, escuchar su criterio y luego tomar una decisión a través de la unidad, respetando esa diversidad interior, ¿no? Ha dicho usted que Pablo Casado, uno de los motivos que le ha expuesto en su conversación es que le preocupaba su actitud de cara a una próxima negociación o conversaciones en el ámbito presupuestario, de los presupuestos. ¿Quiere decir que el Partido Popular o Pablo Casado le ha insinuado que está dispuesto a llegar a acuerdos y a negociar con el Partido Socialista unos presupuestos? No, de hecho no ahondamos en eso. A mí la afirmación me sorprendió porque no sé qué idea se ha hecho la gente sobre cuál sería mi actitud ante los presupuestos. No sé, yo no me he expresado sobre los presupuestos en ningún momento, con lo cual tampoco creo que se pueda dar por hecho cuál sería mi razonamiento sobre los presupuestos. Simplemente es lo que me dijo, y sí lo del gobierno de concentración, que ya les he explicado con más detalle, donde sí tenemos diferencias que, insisto, creo que no son tan grandes en mi opinión. En origen sí, yo planteé que fuera el PP quien plantease la necesidad. Lo hice en el órgano ejecutivo después de las elecciones generales, ¿no? Lo dije ahí dentro, que me parecía que el PP debía ofrecer a Sánchez. Sánchez eligió a Podemos, eligió separatistas, eligió a Esquerra, eligió incluso a Bildu, fíjese usted. Y entonces yo he dicho, este señor ha elegido una coalición ultra. Y entonces lo que creo es, de todos modos, que nosotros tenemos que exigirle a Sánchez que rompa con Podemos y vuelva a la centralidad y al reformismo. El señor Sánchez está coqueteando con la ruptura. Como usted sabe, la transición la hacen las fuerzas de la reforma en España, la ruptura se queda fuera. Son los terroristas por una parte, los antisistemas, los más extremistas. Querían la ruptura, no querían una reforma. El reformismo de las izquierdas y derechas hizo la España moderna, la espectacular modernización de este país la protagonizan las fuerzas reformistas. Sánchez lo que hace ahora es coquetear con la ruptura, coquetear con Podemos, con las fuerzas disolventes, ignorar el reformismo. Lo que yo digo es, tenemos que exigirle al señor Sánchez que rompa con la ruptura y se abrace a la reforma. ¿Qué le parece que las principales muestras de apoyo o reconocimiento público de las que hemos tenido noticias hasta ahora sean de representantes de Vox? Hemos leído, por ejemplo, reacciones de Macarena Olona, de Iván Espinosa de los Monteros, elogiando su trayectoria. Nada, pues agradezco muchísimo a todos ellos sus elogios y su reconocimiento, y nada, entiendo perfectamente los silencios y entiendo perfectamente que pueda haber gente que no quiera expresar, que esté de desacuerdo con mis opiniones o que esté celebrando incluso que yo ya no sea portavoz del grupo parlamentario. O sea, nunca he aspirado a la unanimidad. No creo que las personas aspiremos al consenso máximo, ni siquiera entre los propios partidos, insisto. Agradezco las manifestaciones de apoyo y entiendo perfectamente los silencios. Ha hecho usted referencia al día en que llamó a Pablo Iglesias hijo de un terrorista. No sé si se arrepiente de eso en concreto o se arrepiente de algo de sus palabras durante todo este tiempo. No, todo lo contrario. He dicho que voy... No, todo lo contrario. Como me refería a un hecho, por eso voy a recurrir ante el Tribunal Constitucional, sin apoyo del Partido Popular, pero voy a recurrir ante el Tribunal Constitucional para que mis palabras en esa sesión se mantengan exactamente como fueron expresadas, porque no expresan una opinión, sino un hecho. Expresan un hecho, además, subrayado por el propio Iglesias cuando dice que su padre fuera militante del FRAP. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Pues ahora ya se finalizan esas declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, donde cuenta de las explicaciones que le ha dado Pablo Casado para decidir su destitución como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Ocupará su puesto Cuca Gamarra. La actualidad nos deja más asuntos, vamos a repasarlos brevemente. Por ejemplo,